En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que Él va al frente de nosotros, hermanos, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. El Señor es el capitán. Aleluya. El Señor es el capitán, su ejército victorioso va, y su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios, hemos vencido ya. No hay arma en contra nuestra a vencer. Como dice el coro, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Aleluya. Vamos marchando en su ejército, la voz de triunfo en su diestra está. La tierra prometida nuestra es. El Señor, y el Señor es el capitán, su ejército victorioso va, y su gloria se verá en todo lugar. ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Aleluya. Y a su nombre. El Señor es el capitán, su ejército victorioso va, y su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios, hemos vencido ya. Contra nuestra a vencer, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Y a su nombre. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes en el martes 7 de febrero 2023. Gracias a usted que está en sintonía de Restauración 1450 AM y por supuesto a usted que nos ve a través de las redes sociales va nuestro más cordial saludo, esperando que también usted reporte su sintonía donde quiera que nos esté sintonizando, que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre cada uno de ustedes
es nuestra oración. Queremos recordarle que usted es parte activa de este programa. Nos sentimos muy privilegiados de tenerle con nosotros en esta edición de su programa Reflexión. Queremos desde ya invitarle para que usted dé cobertura a nuestros números telefónicos. Escríbanos a través del WhatsApp. Queremos orar por usted. Reporte su sintonía a través del 7940-4295 o a través del 7554-7153. Gracias por estar conectados con nosotros. A usted que nos está viendo a través de las redes sociales, ahí en la sala de chat, déjenos su comentario, déjenos el por qué vamos a estar orando por cada una de sus necesidades. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Le invitamos entonces para que usted esté con nosotros disfrutando de la gracia y la misericordia que el Señor nos concede para poder dar cobertura en este día martes, sobre todo que el Señor nos concede poder acompañarle y llevarle el alimento espiritual. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través del www.elinsanmiguel.org. Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación móvil, le invito para que vaya a la Play Store, inmediatamente digite Restauración 1450 y usted va a tener de primera mano toda la programación que le hace feliz. Gracias por estar con nosotros. Traemos en este momento siempre las diferentes secciones para poder enriquecer el programa y por supuesto dejarle a usted el desarrollo de su crecimiento espiritual. La lectura de la Biblia es un rasgo central de un auténtico cristiano. No se puede ser un creyente genuino si no se lee las Escrituras de forma personal y constante. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿qué tan regularmente deberíamos leer la Biblia? El mismo texto sagrado nos da una pista. El famoso Salmo 1 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿un verdadero creyente debería leer las Escrituras todos los días? La respuesta es un rotundo sí. La siguiente pregunta es si realmente los cristianos tienen el hábito de meditar en la Biblia y con qué tanta frecuencia lo hacen. Con esta inquietud en mente, Lifeway Research encuestó aproximadamente 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo anterior a la encuesta. Lo interesante es que el estudio demostró que son pocos los encuestados que leen las Escrituras diariamente. Los encuestados fueron seleccionados para incluir a aquellos que se identificaron como protestantes o no confesionales y que asistieron a servicios de sus respectivas congregaciones al menos una vez al mes durante el estudio. Este estudio nos arroja luz sobre la importancia de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la meditación constante en la palabra de Dios y sobre la poca importancia que al parecer muchos creyentes le dan a este aspecto central de su fe. Pero vayamos a los números que arrojó la encuesta. Solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y el 12% admitió que rara vez o nunca leía la Biblia. En cuestiones de edad, los creyentes de 50 a 64 años mostraron más posibilidades de decir que leen la Biblia todos los días, con un 35%. Las personas de menos de 50 años solo tienen un 30% de posibilidades de meditar en las Escrituras a diario. Otro rasgo interesante es que entre los grupos demográficos son los hispanos los que, según el estudio, tuvieron más posibilidades de leer la Biblia todos los días, con un 40%. Por otro lado, aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más probabilidades de desarrollar el hábito diario de leer la Biblia, con un 34%, frente a aquellos que asisten con menos frecuencia, con un 27%.
A este punto, vale la pena recordar la oración de Jesús en Juan 17:17, cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la lectura y la meditación diaria en las Escrituras, acompañado del hábito de congregarse, hacen que un creyente desarrolle el carácter de Cristo. En un estudio previo de Lifeway Research se descubrió que la lectura diaria de la Biblia era el factor más importante que hacía que los niños desarrollaran una fe propia y la mantuvieran cuando crecieran, tema del que tenemos un video que dejaremos en la descripción. Así que la lectura de la palabra de Dios todos los días enciende los corazones de quienes la leen para desarrollar una fe personal fuerte y consistente, ya que alimenta como ninguna otra cosa el deseo de buscar y de agradar al Señor. Pero volviendo a este estudio, Lifeway Research también le preguntó a los encuestados si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día y si la falta de lectura bíblica diaria les afectaba. Las respuestas a estas preguntas estuvieron estrechamente ligadas con la regularidad con la que los encuestados leían la Biblia. Cuando se les preguntó si pensaban en las verdades bíblicas durante todo el día, el 32% de los protestantes encuestados dijeron que sí rotundamente. El 36% estuvo de acuerdo de forma moderada, el 12% no estaba de acuerdo y el 20% no estaba seguro. De aquellos que respondieron que leían la Biblia a diario, el 51% afirmó que pensaba en las verdades meditadas en las Escrituras durante todo el día. Para aquellos que afirmaron que leían la Biblia algunas veces a la semana, el 32% dijo que pensaba en las verdades bíblicas durante el día. Esta cifra cayó a un 20% entre quienes respondieron que leían las Escrituras una vez por semana o unas pocas veces al mes, y un 9% entre quienes meditaban en ella una vez al mes o menos. Las cosas en las que pensamos a diario son muy importantes, pero ¿cómo podremos pensar en las verdades divinas si no meditamos en la palabra de Dios a diario? La acción de leer la Biblia influye en los pensamientos. Si nuestra meditación durante el día está arraigada en nuestro estudio de las Escrituras, nuestras conversaciones y acciones muy probablemente van a honrar al Señor. De los encuestados, un 33% dijo que sentían la necesidad de leer la Biblia a diario porque les proveía un tiempo para alimentar su relación con Dios. El 25% estuvo de acuerdo, pero no totalmente con la necesidad diaria de leer las Escrituras. El 20% estuvo en desacuerdo y el 22% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Tal vez el mejor indicador de que leer las Escrituras provee crecimiento espiritual y deleite es cuando los lectores la extrañan después de varios días sin meditar en ella. Vale la pena recordar lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas cifras deberían hacer que cada creyente medite en su necesidad personal de leer la palabra de Dios a diario y de promover la lectura de la Biblia en medio de su familia y de sus círculos cercanos. Pero también debería despertar la reflexión entre los líderes y pastores sobre la importancia de promover a través de la predicación, de la enseñanza, de la consejería, de las conversaciones y del ejemplo, el hábito de leer las Escrituras a diario en medio de sus congregaciones. ¿Y tú, lees la Biblia a diario? ¿Crees que la lectura constante de la palabra de Dios influye en tu vida cotidiana? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Sección de Historia, Teología y Biblia. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el martes 7 de febrero 2023. Gracias a usted que está en sintonía, por supuesto, a cada una de las personas que están dando cobertura a través de los comentarios. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús, esperando que su gracia infinita esté llenándoles de todo nuestro corazón. Gracias a usted que está en sintonía. Vamos a hacer una oración, vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios, y recuerde que tenemos un estudio muy precioso
precioso. Estamos desarrollando la serie Todo en Cristo, hablando de Colosenses, la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Quiero hablarles bajo el tema Nuestro caminar en Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder disfrutar de tu gracia, gozarnos con los que se gozan. Bendice a cada oyente de Radio Restauración. Bendice a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Háblanos a todos, Dios mío. Que tu gracia nos dé siempre esta cobertura. Que el caminar, Señor, siempre sea bajo tu preciosa mano. Que nuestro caminar siempre esté dependiendo solamente de ti. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ayúdanos a anclarnos en tu palabra y a poder ser edificados sobre ella. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a Colosenses capítulo número 2, versículo número 6. Les recuerdo que vamos a estar hablando bajo el tema Nuestro caminar en Cristo, basado en Colosenses capítulo 2, versículo número 6 en adelante. Dice la Escritura, la palabra del Señor: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús en el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud de parte de nuestro Dios. Amén. Leemos solamente esos dos versículos, Colosenses capítulo 2, versículo número 6 y 7. Quiero hablarles bajo el tema Nuestro caminar en Cristo. Los dos versículos que estudiaremos este día son la introducción al cuerpo principal de toda la carta a los Colosenses. En estos versículos, Pablo está comparando la vida cristiana con un caminar cuya base y fundamento es, por supuesto, Jesucristo. No nos está diciendo cómo llegar al camino o cómo introducirnos, sino que por cuanto ya fuimos puestos en Cristo, ahora debemos andar en Él con confianza, con gratitud. Luego, en el resto de la carta, Pablo tocará diferentes tópicos, aspectos prácticos de la vida cristiana sobre este mismo tema, específicamente de el andar, de nuestro caminar en Cristo Jesús. Recordemos que la iglesia de Colosenses estaba sufriendo el asedio por parte de los herejes. Por eso es que Pablo enseña que así como un hereje podía hacerlos perder la firmeza de su fe en Jesucristo, que fue lo que estuvimos analizando el día de ayer, también podía sacarlos del camino escuchando precisamente seducciones. Debemos comprender que tanto en aquel momento como ahora, los herejes no están dentro del camino, están a los lados. Están a los lados del camino y tratan de que nos salgamos de él. Es decir, que apostatemos precisamente de nuestra fe, que neguemos nuestra fe en Jesucristo. Esta es una realidad que lamentablemente vemos muy a menudo en todas las iglesias. Similar a lo que ocurría a los colosenses cuando una persona se va alejando de su iglesia local, casi siempre existen motivos intelectuales de orgullo espiritual al considerar tener más conocimiento o madurez que los demás. Esto era característico de los gnósticos. Adoptaban la posición de ser más intelectuales y maduros que los demás, por lo que decían: si quieres madurar en la fe, yo te puedo enseñar lo que te hace falta de conocimiento, que solo algunos privilegiados pueden llegar a conocer. De esa manera, los gnósticos buscaban seducir a la iglesia y alejarlos de una sincera devoción a Cristo. Ya expliqué, por lo que acabo de mencionar, tengo que volverlo a repetir. Dios no está en contra del conocimiento. Dios no está en contra precisamente del estudio formal, teológico, bajo una perspectiva bíblica. No, para nada. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero recuerde que
El principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios. El problema es cuando unos, profesando ser sabios, se hacen más necios. Por eso Pablo está enseñando que por cuanto ya estamos en el camino, nuestro deber es mantenernos. No desviarnos escuchando voces ajenas al Evangelio de Jesucristo o a un mensaje distinto del que hemos recibido. Su mensaje es que de la manera en que hemos recibido a Cristo debemos andar en Él, a pesar de los falsos maestros, herejías, persecuciones, enemigos, dudas o dificultades. Actualmente estamos siendo asediados muchos por la cultura, por la filosofía, por pensamiento positivo, por pensamientos propios, contrarios y a alejarnos precisamente del Evangelio. Ese es el objetivo. Teorías modernas que tratan de redefinir la creación, el matrimonio, la paternidad, la feminidad o qué decir la masculinidad, que pueden desviarnos del camino. Por eso es que resulta fundamental el mensaje en este día. Es por todo eso que mi objetivo a través de este recurso, de esta serie, Todo en Cristo, llamar lo que hemos recibido en Cristo y que debemos caminar cada día con Él. Cuando nos tomamos de la mano de Dios como un padre con un hijo, cuando van a pasar la calle, el padre le toma la mano al hijo y pasan los dos juntos. Muy seguro el hijo. ¿Por qué? Porque está tomado de la mano de su padre. Así debemos ser nosotros. Cuando caminamos bajo la cobertura de Dios, necesitamos que Cristo nos tome de su mano y nos lleve hacia ese puerto seguro. Pablo dice, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Lo primero que quiero destacar es el mandato, el mandamiento. El mandato, de la manera que has recibido a Cristo, debes caminar en Él. Note qué interesante. Para comprender este texto es preciso definir qué significa recibir a Cristo. Acá debemos tener cuidado para no cometer un anacronismo, es decir, asignarle un concepto actual a una frase escrita 2000 años atrás. En este caso, no podemos decir que recibir a Cristo es como lo entendemos hoy, como el día de nuestra conversión específicamente. Recibir es un verbo que en griego se refiere al acto de entregar un conocimiento o una enseñanza de una persona a otra o de una generación a otra. Entonces, cuando Pablo dice recibir a Cristo, Pablo se refiere a aceptar o recibir lo que les ha sido proclamado acerca de Jesús y su obra. Pero también es aceptar lo que somos en base a lo que Cristo es y sus implicaciones. Así que cuando Pablo dice de la manera que recibieron, se refiere a la manera a la que fueron enseñados acerca de Cristo, no al día de su conversión, como ahora nosotros muchas veces tomamos esta frase. Ahora bien, ¿cuál fue la enseñanza de Cristo que ellos recibieron? El mismo texto nos dice a través de dos grandes títulos que le acompañaban a la palabra Jesús. Cristo Jesús, el Señor. Cristo es un título que se refiere al ungido, al Mesías prometido por Dios, que sería rey, sacerdote y profeta. ¿Para qué? Para salvación de la condenación por nuestros pecados. Por la parte del título del Señor se refiere al dueño de todo, al creador, al redentor de todas las cosas. Esos son los dos títulos que menciona precisamente en este pasaje. Comprendiendo esto, el mandato anden en Él es que nuestra vida debe corresponder a lo que confesamos acerca de Jesús como Mesías y Señor. Que nuestras decisiones diarias deben mostrar que Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Es decir, por cuanto ya estamos en el camino, debemos andar en Él y tener una vida coherente. ¿Coherente a qué? A la confesión que hemos recibido respecto de quién es Jesucristo. Cuando se nos fue predicado el Evangelio, caminar en Cristo es tener una vida práctica, coherente a la doctrina bíblica que hemos recibido acerca de quién es Jesucristo precisamente y su obra. No debemos olvidar
que una de las características de las sectas como el hinduismo, el budismo, los testigos de Jehová o el Islam es que enseñan doctrinas aberrantes y defectuosas acerca de Cristo. Recuerde eso. Es por eso que Dios nos exhorta a través de esta carta a que de la manera en que hemos recibido el Evangelio y las doctrinas acerca de quién es Jesús y su obra, así debemos caminar, de acuerdo a lo que creemos, y eso nos protege de las falsas enseñanzas. De leer la palabra de Dios es muy importante. Tú pues ocúpate en la lectura, decía Pablo. No nos dejemos seducir por creencias innovadoras, por enseñanzas de estratagemas. No nos dejemos seducir bajo enseñanzas precisamente que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es importante la lectura. Lo que recibimos del Evangelio acerca de Cristo debemos retenerlo. Caminar en esa doctrina de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan acerca de Él. Bien dice ella misma, la hierba se seca, no, la flor se cae, pero la palabra de Dios, no, esa permanece para siempre. Entonces, en un primer lugar, preguntémonos, ¿a qué se refiere el texto cuando dice vivir según el Evangelio que recibimos? De que disfrutemos la vida que Dios nos ha dado. Que cuando Cristo viene a nuestra vida debemos gozar, disfrutar a plenitud la vida. Segunda pregunta, ¿de qué manera en tu vida puedes caer en confiar en tu conocimiento y no en Cristo Jesús? Muchas personas se jactan de su conocimiento, pero Dios no mira el intelecto humano, Dios mira el corazón, Dios no mira capacidades, ve precisamente el hecho de que las personas actúen conforme a la voluntad de Dios. Tercera pregunta, ¿en qué áreas de nuestra vida debemos arrepentirnos por no vivir con Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador? De ahí a dar respuesta a esas tres preguntas podemos dar cobertura precisamente al segundo aspecto, la manera de caminar en Cristo. Entonces surge esa inquietud, surge la pregunta, ¿cómo mantenernos en el camino? ¿Cómo mantenernos? Y no salirnos a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos en el camino. ¿Cómo no desviarnos de ese camino que es Jesucristo? Pablo ocupa cuatro figuras, cuatro metáforas sobre cómo debe ser nuestro caminar en Cristo Jesús. No se refiere a cosas que podemos lograr con esfuerzo o intelecto, sino que muestra cuatro obras del Espíritu Santo en nosotros que nos permiten caminar en Cristo, que nos han sido dadas precisamente y que debemos usar y practicar precisamente en nuestro diario vivir. Entonces note, en segundo lugar, la manera de caminar en Cristo puede definir muchas cosas en nuestra vida. Ahí es donde cobra tanto valor precisamente esta figura o estas cuatro metáforas. Como dice Colosenses capítulo 4 versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, primera figura, firmemente arraigados en Jesús. Pablo está usando una figura común en la Biblia, común de comparar la vida del creyente con árboles plantados, en este caso con raíces profundas en terreno firme que es Jesucristo. Para no ser movidos por cualquier viento de doctrina, es importante conocer la doctrina. Efesios 4, sino que una vez sembrados en Cristo debemos permanecer en Él. Muy probablemente este es un gran eco del Salmo capítulo 1 versículos del 1 al 4. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, no se cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, mantenernos firmes en la enseñanza de Jesucristo
no desviarnos del camino, aunque los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad se burlen de nosotros, o aunque la ciencia nos llame fanáticos, locos, o los sabios de este mundo nos critiquen. Debemos caminar en Cristo, mantenernos firmes en la enseñanza fundamental acerca de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, quién es el que nos ha salvado, el que nos ha comprado, el que precisamente nos redimió. A Él se le fue imputado el pecado, pero Él se presenta como nuestro abogado defensor. El segundo detalle o segunda metáfora es firmemente edificados en Jesús. La palabra edificar nos refiere a un ambiente de construcción. Ese ambiente de construcción en la Biblia es común que la vida cristiana se compare a un edificio. Ahora, el punto de Pablo es que habiendo sido salvados en Cristo, somos edificados únicamente sobre el fundamento de la palabra, cuya piedra angular es Cristo. Debemos entonces mantenernos firmes en esas enseñanzas y crecer en ellas. Parte de nuestra misión es sobreedificar lo que Dios ya ha hecho. El apóstol Pablo está enseñando que no debemos construir en nuestra vida alrededor de nuevas doctrinas o edificarnos sobre el fundamento de ideas innovadoras o fascinantes de la cultura. El mandato es a edificar únicamente sobre la doctrina bíblica recibida. ¿Acerca de quién? De Cristo. Entre más profundo sea el fundamento de la doctrina bíblica en Jesucristo, más fuerte y firme es precisamente ese edificio. Aquí donde nosotros podemos, voy a decirlo, recapitular muchas enseñanzas que pueden ser de provecho y, por qué no decirlo, beneficiosas para nuestra vida. Eran 15 hombres, 15 peruanos que vivían cómodamente en la Ciudad de México. Cada semana iban a los bancos y agencias a enviar dólares a sus familias en el Perú. Las familias recibían esos dólares y aliviaban con ellos la situación económica que estaban viviendo. Pero los 15 peruanos no eran comerciantes, ni eran financistas, ni eran profesionales de la ciencia o la cultura o el arte. Eran todos asaltantes de bancos. Cometieron 18 atracos en diferentes estados de México durante el espacio de 2 años. Cuando fueron arrestados, dijeron que asaltaban bancos para ayudar a sus familias. Por supuesto, la policía mexicana no tuvo en cuenta ese detalle. Buen deseo es el ayudar a la familia. Hay muchísima gente que sale de su país, especialmente si es un país que sufre el hambre precisamente en todas las facetas, fronteras, etcétera, etcétera. La delincuencia nunca será un medio apropiado para ganar dinero. Puede por un tiempo quizás proveer abundancia de dinero, pero la policía no se duerme. Y la justicia siempre tiene su espada en alto. Tarde o temprano, el que mal anda, mal acaba. Y luego viene el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que hace que un hombre que desea ayudar a su familia tome el camino errado en el lugar del camino correcto? Por un lado está el joven que va a otro país, ingresa en la universidad para seguir una carrera, se gradúa con título, adquiere una profesión y regresa a su país para ser de ayuda positiva a su familia. Mientras que por otro tenemos a un joven que se dedica a asaltar bancos. Es difícil saber lo que pasa por la mente y el corazón de la persona ante quien se abren precisamente los dos caminos de la vida, el ancho y el malo, el angosto y el bueno. Hay jóvenes que durante toda su vida conservan los ideales morales que aprendieron en el hogar. Otros lamentablemente siguen el camino opuesto. ¿Podrá decirse que influye el medio ambiente o la educación o los genes o la composición psíquica o los traumas de infancia? Pero lo cierto es que toda persona puede optar por el camino bueno y andar en él toda su vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo número 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Recuerde, nuestro caminar en Cristo define cómo nosotros podemos transitar. Nuestra tentación diaria va a ser
creer en las ideas innovadoras que la cultura nos da acerca de cómo precisamente criar a nuestros hijos, tomar decisiones sobre cómo relacionarnos con los demás, cómo decidir dónde estudiarán nuestros hijos, con quién casarnos, dónde trabajar, cómo reaccionar ante la disciplina eclesiástica, en fin, muchas cosas. Tenemos dos opciones: decidir conforme al mundo y la cultura, o tomar decisiones a través de la palabra de Dios. Hay un camino bueno y un camino malo. ¿Qué camino vamos a tomar? Todos los días seremos tentados a dudar de la suficiencia de las Escrituras. Por eso Pablo dice que tenemos que estar firmemente edificados. Habrá días en los que vamos a dudar de la eficacia de la Biblia, pero debemos recordar en ese momento que la palabra de Dios es eficaz, eficiente, siempre cumple lo que promete. Es suficiente para la vida y la piedad. Por lo tanto, es nuestro deber profundizar en las doctrinas bíblicas, enseñarla a otros, vivirla, practicarla, confiar en la edificación que Dios hace en nosotros sobre el fundamento de la Escritura. Entonces, la tercera figura que encontramos en este pasaje es confirmados en nuestra fe en Jesús. Note qué interesante. Confirmados en nuestra fe en Jesús. Aquí Pablo está desarrollando un detalle muy interesante y que quiero precisamente destacarlo. Cuando él dice firmemente arraigados, ya lo evaluamos, edificados en él, ya lo evaluamos. Ahora, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, dice, rebosando en gratitud. La palabra confirmar en griego significa ser colocado firmemente sobre algo. Lo que está enseñando la Biblia es que si nuestra fe en Cristo fue puesta sobre el evangelio que recibimos, para mantenernos en nuestro andar en él, debemos revalidar esa fe todos los días, volver a ponerla sobre el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Nuestra fe es revalidada y se fortalece en donde fue puesta al inicio, en la misma Escritura, porque la palabra nos testifica de Cristo, pero esta revalidación o confirmación de fe debe ser seguida practicando ¿el qué? Lo aprendido en amor fraternal con nuestros hermanos. En la práctica fomentamos esa eficacia de la palabra al ver la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Nuestra fe es fortalecida en todo tiempo en aquello que hemos creído por testimonio de Jesucristo nuestro Salvador. Dice, rebosantes de gratitud, la última frase del versículo 7. Un corazón redimido rebosa en gratitud hacia su Redentor y funciona como una prueba del estado espiritual de una persona. Pues un corazón ingrato es uno que no ve a Cristo, sino se ve a sí mismo. Cuando un corazón está enfocado en lo que nuestro Salvador nos ha dado, rebosa de gratitud. El mismo Jesús dijo en aquel día, al que más se le perdona, más ama. Pablo nos está enseñando que una de las herramientas o cuyas armas eficaces en contra de la apostasía es un corazón agradecido, ya que cuando agradecemos nos enfocamos en Cristo y en lo que esa persona está haciendo. Un corazón agradecido ha comprobado tal eficacia y suficiencia de Cristo que cuando escuche algo distinto de la palabra, no hombre, fácilmente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque ha leído la palabra, porque está saturado por la admiración hacia Cristo Jesús y su obra constante en nosotros. Es por eso que los gnósticos de esta época tuvieron poco éxito con gente agradecida con Dios. De la misma forma que las sectas y las falsas doctrinas tienen éxito con aquellos que están insatisfechos, los ingratos. ¿Pero por qué? Pero porque su corazón no está lleno de gratitud, no está lleno de acción de gracias. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros. Cuidémonos de las falsas doctrinas. Con un corazón agradecido hacia Dios, podemos llevar mucha bendición a cada una de nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a aquellas personas de alguna manera que rodean nuestro carácter. El mandato de la manera que he recibido, de esa manera deben caminar.
caminar en Cristo. Y recuerde sobre todas las cosas que Dios es el que produce en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Concluyamos. A través de este texto hemos aprendido de que la manera que recibimos a Cristo debemos andar en Él y mantenernos en esa firmeza, como árboles arraigados en la doctrina bíblica de Jesucristo, como esos árboles que tienen unas raíces profundas y que vuelven a retornar, vienen los renuevos. Segundo, como edificios construidos sobre Cristo y sus doctrinas, como edificios precisamente desarrollando nuestra vida sobre ese fundamento, el cual es Cristo. Tercero, confirmando nuestra fe en la que hemos aprendido y aprendemos de la Biblia acerca de Cristo, poniéndolo por obra sobre nuestros hermanos cada día, mostrando amor, mostrando una firmeza. Y número 4, rebosando en gratitud hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días de nuestra vida. Andar en Cristo es mantenernos firmes en su evangelio. Recuerde, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro caminar en Cristo debe de ser en acción de gracias, en gratitud y por supuesto bajo la cobertura de ese Dios todopoderoso. Nuestro caminar debe ser precisamente bajo la cobertura de Dios. Él nos ha dado señales para nuestra vida. En el camino, Él ha puesto señales, así como cuando usted va manejando. Hay señales de tránsito espirituales. Hay señales que nos advierten. Eso me hace pensar una historia que leí hace bastante. Fue un trabajo de expertos, aunque delictuoso. Emplearon pocas herramientas, escaleras portátiles, destornilladores. Lo hicieron de noche para mayor protección. En parte fue por venganza y en parte por lucro. Durante 2 semanas, ladrones avesados se dedicaron a robar alambres y cables de semáforos de calles, de caminos en el condado de Florida. Esto provocó no pocos problemas, algunos accidentes. ¿Por qué? Porque se robaban precisamente el cableado de los semáforos de golpe. Los pacíficos habitantes del condado hallaron sin señales de tránsito. Fue un verdadero dilema, fue un verdadero caos. Andar por calles atestadas de tráfico y por autopistas donde los autos corren a 130 kilómetros por hora y no tener ningún semáforo, ninguna señal de caminos, es casi aterrador. ¿Qué sería de la vida? Pregunto, ¿qué sería de la vida en las grandes capitales del mundo si no hubiera ninguna señal indicadora, ningún cartel que nos señale? Uno no sabría ni por dónde caminar. ¿Qué tal una ciudad que no indicara si una calle es de doble vía o de una sola vía? Y si se debe correr a 30 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora. Si tal localidad está a la derecha o a la izquierda de la ruta, la confusión y aún la muerte se adueñarían de dicha ciudad. ¿Y qué sería de la humanidad si Dios no hubiera puesto señales, indicadores para guiar nuestra vida? Se sabe que nuestro cuerpo nos envía señales de alarma cuando algún órgano está enfermándose. Dolor, empiezan a sentir síntomas. Así unos grados de fiebre, un sudor nocturno, una palpitación del corazón, un dolor aquí, allá, son señales. Señales de peligro que el cuerpo manda antes que ocurra algo irreparable. Dios también nos ha dado señales indicadoras para guiarnos el camino de la vida. Los 10 mandamientos son una de las señales más importantes y más firmes. ¿Estamos violando o ignorando algunos de los mandamientos? Cuidado, de ser así, vamos rumbo a un desastroso accidente. Los mandamientos, los proverbios, las parábolas, las historias de la Biblia son señales externas que Dios nos ha dado precisamente, pero también nos ha dado una señal interna. Es la conciencia que nos advierte de nuestros malos pasos. Cristo mismo es la señal por excelencia. Sea Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, y sea su palabra nuestra guía. Solo así caminaremos seguros precisamente ante los embates que la vida nos presenta. Cada uno de nosotros debemos dar cobertura a cada una de las dificultades quizás,
pero que nuestro caminar siempre esté en obediencia, en gratitud, bajo la cobertura de Dios. Recuerde, con este texto finalizo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Examine su camino. Examine las señales por las cuales usted está tomando en cuenta. Ve el camino por el cual usted se está dirigiendo. Porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción, y muchos van por él. Pero angosto es la puerta. El camino angosto es el que muchas veces las personas omiten. Es el camino que nos lleva a la vida. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a estar siempre caminando bajo la cobertura de Dios. Que nuestro caminar sea en Cristo Jesús. Que todos nuestros transitares de la vida puedan apuntarnos hacia un puerto seguro. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a caminar por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Dios mío, a poder poner siempre diligencia en todos los elementos que tú tienes para con nuestra vida. Señor, yo te ruego que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Padre, ponemos delante de tu presencia cada persona que en este momento quizás se ha desviado del camino correcto. Ponemos, Dios mío, delante de tu presencia esos brazos amorosos que están extendidos como un padre que va en busca precisamente de ese hijo pródigo. Que todos los hijos pródigos regresen a la casa del Padre. Te ruego por la oveja perdida, la oveja que tiene su patita perniquebrada. Te ruego, Padre Celestial, que tú les auxilies, que ellos vuelvan a transitar por esa senda de justicia, que ellos vuelvan al camino correcto. Dios mío, ahora ponemos delante de tu presencia tu gracia, tu misericordia y tu perdón para aquellas personas que se han alejado del camino correcto, que se han alejado del camino, Señor, el cual tú has trazado para bendición espiritual de ellos. Te ruego, Padre Celestial, que nuestro caminar siempre esté bajo tu cobertura, bajo tu guianza, que tu palabra sea eso, esa antorcha que ilumina nuestro camino. Ayúdanos, Dios mío, a estar siempre bajo la justicia, a seguir la paz, el amor, la justicia y la santidad, sin la cual nadie podrá ver tu rostro. Ayúdanos, Dios mío, a caminar siempre bajo tus preciosas alas, porque estaremos seguros. Gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, recibe toda la gloria y guíanos, Padre Celestial, y que este día martes todo lo que hagamos sea de provecho, de bendición para nuestra vida. Gracias, ayúdanos a ser árboles como plantados junto a corrientes de agua, pero que llevan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Gracias te damos, Dios mío. Escucha la oración de aquellas personas que se están arrepintiendo de su maldad, que se equivocaron del camino que ellos trazaron. Auxíliales y guíales. Y gracias, Dios mío, por hablar a cada uno de nosotros. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Gracias a usted que está en sintonía. Continuamos acompañándole y llevándole su programa Reflexión
en este día martes, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén durante todo este día. Saludos a los que nos sintonizan desde su lugar de trabajo y por supuesto a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo. Si todavía no lo ha hecho, comparta la transmisión para que la familia de reflexión vayamos creciendo poquito a poco para poder llevar el alimento espiritual donde quiera que aquellas personas así lo prefieran y lo están necesitando. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarle, en breve vamos a estar orando por cada una de las peticiones, necesidades que el pueblo de Dios precisamente nos da este privilegio de poder dar cobertura. Le invitamos entonces para que también usted se identifique con este programa. Este día tenemos la sección, recuerde, Biblia, teología, también para que usted pueda dar cobertura. Escuchábamos hace un momento también de la importancia de leer la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir otro video que tiene que ver precisamente bajo la temática Biblia, teología, para que juntos aprendamos precisamente de la palabra de nuestro Dios. Un hombre que va por el desierto corre para alcanzar un carruaje. Cuando ya estaba cerca, escuchó que un hombre que viajaba allí leía un libro antiguo. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el hombre en el carruaje le responde: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el hombre en la carroza invita al caminante a subir a su carruaje y lo sienta a su lado para que le pueda explicar su lectura. Tal vez ya te diste cuenta de que esta narración corresponde al encuentro entre Felipe y el etíope que narra el libro de los Hechos. Y 2000 años después aún seguimos luchando con poder entender lo que leemos en las Escrituras. Leer, pero sobre todo entender lo que se lee, sigue siendo uno de los enemigos invisibles del crecimiento espiritual en nuestras iglesias. Empecemos por evaluar nuestra realidad. En América Latina tenemos graves deficiencias en comprensión de lectura. Las pruebas PISA, que evalúan el desarrollo de habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en 72 países del mundo, son muestra de ello. Los resultados de la prueba de lectura del año 2018 evidenciaron que los países de nuestro continente y el Caribe se mantienen muy por debajo del desempeño de los jóvenes en otras partes del mundo. Si bien las 2 décadas de este siglo han presenciado una mejoría en los niveles de educación, aún hay mucho camino por recorrer. Lo que pasa con los jóvenes es reflejo de toda la sociedad, particularmente en un contexto de poco acceso a la educación superior. Solo 1/3 de las personas entre 18 y 24 años son escolarizadas y solo la mitad de quienes acceden a la educación superior obtienen un título. Eso es muestra de una población carente de habilidades lectoescritoras. Esta deficiencia en la comprensión trae toda clase de problemas sociales. Aquellos que tienen un analfabetismo funcional, que según la UNESCO constituye la incapacidad de hacer uso de las habilidades de lectura y escritura necesarias para desempeñarse óptimamente dentro de una comunidad, tienen mucha más posibilidad de permanecer en la pobreza y estancarse en su crecimiento económico. Según un estudio realizado por la UNESCO, aquellos que no poseen un buen desempeño en estas habilidades pueden llegar a tener hasta un ingreso 40% menor al de una persona competente en lectoescritura. El elemento más crítico de esta situación es su tendencia a perpetuarse. Según la OECD, algunos de nuestros países tomarán entre 2 y 3 décadas en alcanzar un desempeño similar al de países más desarrollados. El sistema educativo del continente tomará muchos años en sufrir las reformas que se requieren para que nuestros jóvenes logren tener las habilidades de lenguaje necesarias para poder aportar a un progreso significativo en sus comunidades. En otras palabras, todavía hay varias generaciones que se saldrán del sistema educativo sin ser capaces de entender un texto más allá de su significado literal. Ahora, ¿qué tiene que ver la lectura con nuestra fe? ¿Por qué hacemos un video sobre este tema? Vamos a tratar de abordarlo de la mejor forma posible.
A excepción del reducido grupo de habitantes de las grandes ciudades latinoamericanas con educación superior en las regiones más privilegiadas de nuestros países, Latinoamérica tiene una población con deficiencias en lectoescritura que constituye la membresía de muchas congregaciones locales de nuestra región. Los problemas de un sistema educativo tradicional y carente de inversión en material humano y académico llegan hasta las sillas de las iglesias. La gente que escucha la palabra de Dios domingo a domingo, en muchos casos no sabe leer, y en los peores casos eso incluye a los pastores y líderes. Eso es bastante grave cuando reflexionamos en que la base absoluta de nuestra fe se halla en un texto escrito y la forma de crecimiento espiritual básica diseñada por Dios para su pueblo es dar y recibir predicaciones que no son otra cosa que discursos que regularmente son lógicos y argumentativos. A eso podemos añadir que la Iglesia ha hallado, con cierta razón, una poderosa herramienta de testificación en los medios digitales. Hoy, una gran cantidad de artículos, conferencias, videos y demás recursos digitales para los cuales es necesaria una educación sólida en lectoescritura constituyen el esfuerzo principal de muchos ministerios. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A través de la lectura, la predicación y el análisis de la palabra de Dios en recursos como libros y artículos, es que el creyente puede llegar a ser piadoso. Puesto de forma negativa, alguien con dificultades de comprensión tendrá también limitaciones para crecer en la piedad, por cuanto no puede recibir plenamente el contenido de la Escritura. Ahora, esto no significa que es por medio de nuestras grandiosas habilidades de lectura que venimos a comprender el Evangelio. Ese mensaje sencillo de la muerte y resurrección de Cristo viene a nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, y hasta un niño pequeño puede entenderlo y creerlo de corazón. Muy lejos de tal cosa, nuestro punto es que el Evangelio es también infinitamente profundo. ¿De qué se trata la Biblia sino de entender la muerte y la resurrección de Cristo desde un sinfín de ángulos, perspectivas y énfasis desde Génesis a Apocalipsis? Y para comprender esto con mayor amplitud, necesitamos crecer en nuestra comprensión de lectura. Sabemos que hay quienes no pueden comprender un texto con claridad por alguna condición mental particular, y para ellos trabajamos con amor para que aprendan la faceta más sencilla del Evangelio. Sin embargo, eso no excusa a quienes sí pueden crecer en sus habilidades de lectura. Así como nos enseñó Jesús en la parábola de los talentos, cada cosa que hemos recibido debe ser invertida al máximo para dar fruto espiritual en Cristo. Otros dirán que los antiguos se las arreglaron para la piedad sin necesidad de educación, frente a lo cual vale la pena preguntarse, ¿qué fue lo que hizo Esdras con el pueblo al enseñarle el significado de la Escritura por medio de muchos levitas? ¿No siguieron el mismo ejemplo los reformadores cuando llevaron la iglesia a leer y analizar la Biblia en su propio idioma? La historia de la iglesia nos cuenta que tenemos que enseñarle a leer al pueblo de Dios y sobre todo ayudar con amor a aquellas iglesias y comunidades que por sus condiciones socioeconómicas carecen de medios para ayudarse a sí mismos, como ocurrió en los tiempos de Lutero y Calvino. La gran pregunta entonces es, ¿debemos tomarnos la promoción de lectura al interior de nuestras congregaciones como algo prioritario? ¿Qué acciones precisas debemos abordar? Siendo que porcentualmente la mayoría de la gente frente al púlpito no tiene buena comprensión de lectura, ¿deberíamos comenzar a armar talleres de lectura donde la gente participe y tenga la experiencia de analizar el texto por ellos mismos? ¿Deberíamos llevar el ejercicio hasta la retroalimentación seria que ayude al crecimiento de las personas? La respuesta a las preguntas anteriores puede desembocar en un sencillo sí. Si esta entonces es una prioridad en nuestras iglesias, deberíamos ampliar los espacios de crecimiento y probablemente dejar de limitarnos a las conferencias.
Si bien somos muy edificados al escuchar a los grandes oradores de nuestro tiempo, ¿quién nos asegura que todos los que están sentados pudieron seguir el ritmo de los discursos? El pueblo de Dios también se puede reunir en talleres y prácticas de lectura y análisis, donde la experiencia personal de crecimiento sea primordial. Finalmente, tanto la teoría educativa como el sentido común nos enseñan que aprendemos haciendo. Por último, es fundamental preocuparnos profundamente por la capacitación de nuestros pastores. Pablo dice en Efesios 4, 11 y 12 que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sobre los maestros cae la responsabilidad de educar al pueblo de Dios. Así que ellos mismos son los primeros que deberían tener las mejores capacidades de lectoescritura. Aunque cada vez hay más conciencia sobre la importancia de una educación integral, muchos pastores no tienen más formación que la recibida en un seminario que enseña de forma tradicional, sentando a sus alumnos a escuchar conferencias de Biblia y teología por algunos años. Es fundamental que quienes capacitan a otros para el ministerio busquen enseñar a los nuevos maestros a leer críticamente toda clase de textos, tanto antiguos como modernos. Y es clave que los pastores mismos sean cada vez más autodidactas, deseando aprender sobre política, historia, sociología y 1000 ciencias más, con el propósito de cumplir mejor su ministerio. Eso, sin duda, traerá gloria al nombre del Señor a través de la edificación de la iglesia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tan importantes crees que son las habilidades de comprensión lectora en el crecimiento espiritual? ¿De qué formas crees que el contexto afecta el acercamiento, el análisis y la profundidad de nuestro estudio bíblico? ¿Cómo podríamos promover espacios en los que los creyentes puedan crecer en sus habilidades de lectura? Gracias por haber estado con nosotros en este su programa Reflexión. Ya estamos en la parte final. Gracias a usted que ha estado pendiente. Lastimosamente el tiempo se nos ha avanzado. No vamos a poder dar lectura a cada uno de los comentarios, pero les agradecemos mucho su participación dentro de este programa de día martes. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que esté dando cobertura a las personas que están enfermas, y por supuesto que Él nos ha concedido pues la victoria al realizar este programa. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos llevar esta bendición a todo el rincón, Señor, de nuestro país, a través del internet, a muchos países, Dios mío, que se han reportado. Gracias te damos porque tu gracia infinita es la que nos sostiene, nos guía. Gracias te damos, Padre Celestial, por cuidar y proteger a este pueblo, Señor, que tú has comprado a precio de sangre. Gracias por el estudio de tu palabra, por cada sección donde hemos aprendido, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder dar cobertura a cada uno de los pensamientos que tú nos has enseñado a través de las secciones y sobre todo de este programa Reflexión. Bendice a las personas, Dios mío, que en este momento están necesitando una fortaleza, reconociendo que todo lo podemos en ti cuando tú vienes y nos fortaleces. Sana al enfermo. Dios mío, rogamos por esas personas que están hospitalizadas, que necesitan, Dios mío, cuanto antes una transfusión de sangre. Te suplicamos, concédeles, Dios mío, la respuesta ante esa enfermedad. Sana, Señor, toda dolencia, extirpa todo cáncer y provee los medios para que esa operación sea un éxito, Dios mío, en este día sobre esa persona. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos concedas las peticiones de nuestro corazón, como bien dice tu palabra. Cuando clamamos a ti, tú nos respondes. Gracias por habernos permitido compartir, Señor, este programa con cada uno de mis hermanos radio oyentes, radio escuchas a través de Restauración, como aquellos que nos han estado viendo a través de las redes sociales. Bendice este ministerio de Restauración, bendice cada oyente y sé tu propicio, dando cobertura a nuestras necesidades. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria.
Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión.